Que ha dejado sin efecto el DNU. Está llegando en cualquier momento el doctor Arias, está viniendo desde La Plata, pero está Martín Sabatella. No sé si ex titular o repuesto titular. Martín, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo está? En realidad el doctor Arias no resuelve sobre la cuestión de fondo de la legalidad del decreto. Nosotros cuestionamos el decreto nos parece ilegal, que no hay facultades constitucionales del Poder Ejecutivo para intervenir un organismo autárquico descentralizado, pero el juez no opina sobre esto, por eso el juez no repone el directorio ni se mete en esto. Lo que sí hace es girar esto a un juez federal para decir que actúe y que define a esto, y mientras tanto lo que sí hizo hoy es declarar nulas todas las resoluciones que tomó el supuesto interventor. Entonces, le ha dicho que no a la intervención. En realidad declara nula las resoluciones del interventor, y además también le pide al presidente de la Nación que no avance con medidas que afecten la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Por lo tanto, le está diciendo que no avance con el decreto que presentó el jefe de gabinete, Marcos Peña, hoy a la mañana. Pero insisto, para dejar claro esto, por eso no nos estaba reponiendo a nosotros, al directorio. Yo cuando fui al AFCA hoy, y lo aclaré... Hoy igualmente quisieron, porque mostrábamos al inicio del programa que algunos... Claro, pero son empleados y son directivos... Empleados que fueron dejados cesantes. Claro, directivos que están a cargo de distintas áreas del funcionamiento del AFCA, pero no el directorio. ¿Y esa resolución del juez los repone en el cargo a los que han sido No, por dejados? eso, a nosotros los directores no, porque la cuestión ¿Pero de a fondo. los empleados? A los empleados sí, porque anula las resoluciones. A los empleados y a los directivos. Para que quede claro, pongo un ejemplo que me parece muy gráfico. Es como si fuera un hospital y vos estás discutiendo si lo dirige el interventor o si lo dirige un directorio del hospital. Exacto. Va un juez y clausura el hospital. Brutal disparate. Y ahora otro juez le dice, no señores, no se puede clausurar, tiene que funcionar. Y las resoluciones que usted tomó, donde anulaba los servicios, quedan sin efecto. Entonces, el jefe de pediatría entra, el jefe de neonatología entra, el jefe de cirugía entra, y eso es lo que hicimos hoy. Lo que dice el juez es que el AFCA tiene que seguir como tal. Es ¿no? que en ningún momento estuvo en discusión ni la vigencia de la ley ni la vigencia del organismo. Está bien, pero hoy lo borraron al AFCA con el Por eso el decreto... Se crea un nuevo ente. Porque en realidad lo que está buscando este gobierno es anular el AFCA, anular la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Es lo que dijo Aguad, que son las palabras de Macri a través de su ministro, que es que la ley tiene que desaparecer, que no tiene que subsistir, que lo que buscan además es arrodillarse una vez más ante Mañeto y Clarín y plantear que no hay concentración mediática, así lo dijeron, no hay concentración mediática en la Argentina. ¿Y esta que es un resolución que hoy tomaron de sacar a los cables y ponerlos, es decir, todo liberalizamos telefonía celular, internet, ahora queremos una competencia libre y competencia al fin? Bueno, a ver, primera cuestión, la Ley de Argentina Digital también hablaba de convergencia y habla de convergencia, pero ellos no están discutiendo cuestiones nuevas, modernas, nuevas tecnologías, nuevas plataformas. Lo que están discutiendo es para atrás, están retrocediendo porque lo que le quieren quitar a la ley es el aspecto antimonopólico. Lo que quieren quitarle a la ley es justamente la posibilidad de regular la voracidad de las empresas en el mercado. Pero no es solamente con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. La voracidad que muestran estos días tiene que ver con la voracidad de los intereses económicos empresariales que ellos representan. La transferencia brutal de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía que hicieron vía lo que ellos llaman sinceramiento y cosas, pero que es ajuste, devaluación, cuando hablan de liberar las importaciones es destrucción del aparato productivo. Lo mismo pasa acá, es nuevamente dejar todo en manos de esas empresas, de los poderosos, dejar en manos, en el caso de la comunicación, en manos del mercado, dicen, como si estuviéramos hablando de una lata de arvejas, un paquete de pochoclo, cuando en realidad estamos hablando de la comunicación que la ley establece como un derecho humano que el Estado tiene que garantizar. Lo están haciendo en un contexto donde obviamente están violando leyes, violando la Constitución, violentando la división de poderes. Toda la campaña hablaron de la calidad institucional. Les importa cero la calidad institucional, les importa nada la calidad de la República, les importa nada la división de poderes, les importa nada la calidad de la democracia, porque están primero los intereses empresariales concentrados y de los poderosos que ellos mismos representan con los mismos funcionarios que son parte de esas empresas. Por lo tanto, es un gobierno claramente de empresarios con una trama oscura que funciona casi
en forma mafiosa entre una parte del Poder Judicial que está evidentemente colonizado por estos intereses, o le teme a sus prácticas extorsivas, o tiene algo para esconder y tiene miedo que Manieto lo ponga en la tapa de los diarios, pero hay una parte del Poder Judicial que, como bien dijo la expresidenta, es el Partido Judicial que funciona defendiendo sus intereses, estos grupos económicos y los sectores políticos que lo representan. Ahí hay una trama que funciona para construir blindaje judicial, blindaje mediático para las políticas antipopulares que están en marcha. Hoy cuando el jefe de gabinete hizo público este decreto de necesidad de urgencia, dijo que su objetivo era terminar con la guerra contra el periodismo. Por supuesto se refería a la guerra con el grupo Clarín, más bien, pero ¿hacía falta una medida que frenase los artículos antimonopólicos de la ley de medios, teniendo en cuenta que Clarín tiene, ¿cuántas? 158 licencias hoy todavía vigentes? O sea, ¿en algún momento se le llegó a sacar algo a Clarín? A ver, no hay... Primero que es un disparate hablar de guerra del Estado contra los medios, es un disparate. Y lo que es absolutamente cierto que no hay ninguna guerra, pero si hubiera una guerra, es la guerra de ellos contra la ley, contra la Constitución, contra las normas, porque es lo que están haciendo. Falta que le vayan a poner una faja de clausura al Congreso Nacional, o sea, porque están haciendo todo esto por fuera de las normas, están haciendo todo esto por fuera de la ley. Si no quieren la ley, si no les gusta la ley, si quieren derogar la ley, si quieren arrodillarse una vez más ante Manieto y Clarín, si no quieren cláusulas antimonopólicas, si están buscando la concentración mediática, que todos los estándares internacionales hablan de que la concentración mediática lesiona la libertad de expresión. Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, relator de la Libertad de Expresión de la OEA, la propia Corte cuando declara la constitucionalidad dice lo mismo. Pero si están buscando esto, nosotros estamos en contra, pero igual tienen que ir al Parlamento y debatirlo. Estos artículos ahora, en especial los que ahora derogan estos el DNU, artículos fueron votados por el radicalismo. Estos artículos fueron votados ¿no? por oficialismo y oposición, gran parte de la oposición, fueron discutidos en la audiencia pública en la Corte y fueron declarados constitucional toda la ley. Vos me decías si hacía falta. Lo que es cierto es que el proceso de adecuación, a pesar de el Grupo Clarín y a pesar de ese sector del Poder Judicial que en complicidad con Manieto le permite estar fuera de la ley, es cierto que el proceso de adecuación avanza. Vos fijate, a Clarín se le vencía la medida cautelar el 16 de enero, una medida cautelar que frenaba la adecuación de oficio. Adecuación de oficio que estaba en marcha porque la adecuación voluntaria era tramposa. Cuando decían que vendían, mentían, no estaban vendiendo, porque le ponían condiciones a los supuestos compradores que terminaban manteniendo el control. Cuando decían que se dividían, no se dividían porque tenían empresas en Nueva Zelanda, Panamá y Estados Unidos. Fuimos a la adecuación de oficio. Esas medidas cautelares tuvieron una prórroga. Como la ley de cautelares, y me van a corregir, pero como la ley de cautelares no permite una vez más otra prórroga, pidieron una prórroga y el juez dice, mientras analizo si es posible dar una prórroga o no, le doy otra precautelar a partir del 16 de enero. Un disparate lo que hacen, un disparate, una barbaridad. Y este gobierno está haciendo estas cosas también, disparates fuera de la norma, fuera Martín, de la ley. Me permite, está el doctor Luis Arias que acaba de llegar al estudio. Doctor, gracias por venir, gracias porque viene desde La Plata. Aprovechamos que estamos con el tema y nos cuenta la resolución judicial que usted toma hoy y qué es lo que determina. Bien, esta es una acción de amparo que inicia el delegado de AFCA de La Plata solicitando la declaración de inconstitucionalidad de estos decretos que dispusieron la intervención del organismo por 180 días y también trasladando sus funciones a la nueva Secretaría de Comunicaciones. Solicitaron además una medida cautelar para que se suspendan estos decretos. Pero atento que esto es competencia de la Justicia Federal. Nosotros hemos declarado nuestra incompetencia remitiendo las actuaciones a la Justicia Federal, no obstante lo cual, de acuerdo a lo establecido por la ley, de medidas cautelares, precisamente que recién se mencionaba, dictamos una medida precautelar para evitar la lesión de derechos, nuevas lesiones a derechos a partir de estos decretos que verdaderamente consideramos que son inconstitucionales, que son que subvierten el orden jurídico, porque nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos de gobierno a referirnos al Poder Ejecutivo, pero en realidad el gobierno lo tiene el Congreso.
Claro. Usted, aún en los países hiperpresidencialistas, en Estados Unidos, no escucha hablar del gobierno de Obama, habla de la administración de Obama. Aquí está el Congreso, y si hay un presidente que no le gusta la legislación vigente, pues lo que tiene que hacer es convocar a sesiones extraordinarias para modificar la legislación. Pero lo que no puede hacer de ninguna manera es alterarla, es violarla, y que es lo que realmente ha sucedido aquí. Por eso estas medidas tienden a a evitar males mayores, evitar hechos consumados desde el punto de vista político que después sean difíciles de revertir en una eventual decisión anulatoria de un juez federal. Claro. Ahora, es importante esto porque, a ver, uno ha crecido sabiendo o nos han inculcado que una ley puede ser cambiada por otra ley, justamente del Congreso. Ahora, ¿un decreto de necesidad de urgencia puede cambiar una ley votada por el Parlamento Nacional? Un decreto de necesidad y urgencia sí puede, digamos, ejercer funciones legislativas el Poder Ejecutivo a través de ellos, pero tienen que estar dadas esa situación de necesidad de urgencia. Por ejemplo, una catástrofe natural, como la que vive hoy en Concordia, en Entre Ríos o en varios lugares del litoral. Eso amerita, hay una necesidad, hay una urgencia. Que, por ejemplo, un decreto cambie el destino de unas partidas presupuestarias destinadas a otras obras para satisfacer demandas urgentes de las personas que se quedaron sin viviendas, por ejemplo. Eso podría hacerse, pero tiene que haber una situación de urgencia. Que el Congreso esté en receso no es una situación de urgencia, es parte de la institucionalidad cotidiana, del desenvolvimiento normal de las instituciones. Por eso digo, digamos, la forma correcta es que el Poder Ejecutivo llame a sesiones extraordinarias y solicitando, si no está de acuerdo con la ley, su modificación. Pero de ningún modo puede ser alterado. A mí me sorprende la liviandad con la que se abordan estos temas por parte de los comunicadores sociales y por parte de cierto sector de la población que tal vez no vive... De la política misma, ¿no? De la política misma, que no vive de una forma directa los efectos, las consecuencias, pero bueno, así como se altera esta ley, se lesionan derechos subjetivos, desplazando a funcionarios y empleados sin respetar el debido proceso, sin respetar el procedimiento que establece la ley, el día de mañana pueden hacer cualquier cosa con cualquier derecho. Y esto es lo verdaderamente grave, además del mensaje político, desde el punto de vista cultural, político, que esto significa, porque ¿cómo hacemos para obligar quienes tenemos responsabilidades públicas a los ciudadanos a que paguen los impuestos, a que cumplan con la ley, si desde la propia institucionalidad del propio Poder Ejecutivo en este caso no se cumple con las leyes? Es una incongruencia, porque se educa con el ejemplo. ¿Dónde pasa, doctor, las actuaciones suyas entonces ahora? Se remiten a la Justicia Federal, a la Cámara Federal concretamente, para que sortee el juez que va a intervenir. Estamos en feria judicial, de modo que... Pero mientras tanto se mantiene, digamos, suspendidas las medidas como usted indica en el decreto. No suspendidas. Esta medida no implica la cesación de la intervención, no implica la reasunción de las autoridades desplazadas, sí implica que no se puedan afectar derechos, nuevos derechos subjetivos, ni se generen derechos subjetivos. Es decir, que no se puede afectar, por ejemplo, la ley de medios. No, por supuesto, no se puede, digamos, desintegrar el organismo, fusionarlo a través del Ente Nacional de Comunicaciones, eso no se puede hacer. Es decir, el nuevo decreto, el DNU que hoy firmó el presidente, no se puede poner en vigencia. Sí, efectivamente, eso estaría prohibido por la medida cautelar. Bueno, doctor, muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Martín. No, gracias. No sé si quería preguntarle algo al doctor, yo coincido, pero además, por eso te decía al principio que la cuestión de fondo está pendiente. Sí, ahora, esto sí, lo que pasó hoy es que justamente, como se fue para atrás sobre las resoluciones que ha tomado a partir del 29 de diciembre el interventor, los que tienen que cumplir la función dentro del organismo, no nosotros los directivos que no estamos repuestos, pero sí los que tienen que cumplir las funciones para que el organismo cumpla su función, valga la redundancia, tienen que poder ir. Y eso es lo que pasó hoy, que no dejaban entrar a quienes... Entonces, para nuestro entender, y ahí... el personal que dejó licenciado, que quedó cesante, tendría que ser reincorporado. Si fue cesanteado con posterioridad el día de ayer, del día 29, sí está alcanzado por la medida cautelar. Todo hecho posterior al día 29 está alcanzado por la medida. Y en ese sentido, nosotros vamos a hacer una denuncia también, porque hoy pasó una cosa que nos parece una barbaridad, doctor, porque
Lo que ha sucedido es que fueron empleados a asumir su responsabilidad, que habían sido cesanteados después del 29, aparte para garantizar el funcionamiento del organismo, y un comisario de la Policía Federal dijo que no tenía por qué acatar esa resolución. Nos parece que hay una desobediencia a la resolución que ha tomado la justicia. Sí, eso que el comisario esté parado en la puerta de la AFCA impidiendo cumplir con una resolución judicial ha sido muy tétrico realmente, muy tétrico. Bueno, gracias. Y gracias, doctor, como siempre, muy amable. Bueno, primera pausa. Está el doctor Gregorio Badeni, está Gabriel Mariotto, que, bueno, ustedes saben, además de haber sido ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, tuvo mucho que ver con la ley de medios. Está el ingeniero Ariel Garbaz, con él queremos hablar de qué significa esto que se habló hoy de liberalizar todo el mercado, unificar. Y también vamos a estar hablando enseguida de la cuestión política en la provincia de Buenos Aires con el presidente del bloque de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, José Otavis. Todo en este programa, toda la actualidad y con todos los personajes y con todos los hechos políticos del día. Pausa y volvemos.